Adelante, mi coronel. Buenos días. Con la bendición del Señor, damos cordial bienvenida a los amantes de la historia, madre de la geopolítica y del buen gobierno. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha reconstruido la fiel memoria histórica del terrorismo en Colombia según los testimonios presenciales, ya que al mal llamado Informe de la Verdad, presentado por simpatizantes comunistas, pretendió justificar y dar impunidad a los autores intelectuales y materiales usando la desinformación, acusando al Estado como arma de guerra psicológica para exigir perdón. Pero la verdad histórica se destruye más con el silencio que con la mentira, con la que se engaña a algunos por un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de difundir al mundo entero la verdad verdadera, la que no es amañada y que se constituye en base fundamental para la evolución y construcción de un futuro mejor. Conocer la propia historia en profundidad es la mejor arma para destruir la corrupta politiquería y el perverso comunismo, pues quien olvida su historia está condenado a repetirla y quien hace lo mismo nunca obtiene algo mejor. Saludamos al señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Muy buenos días, mi coronel. Coronel, buenos días. Muchas gracias, muy amable. Hoy es viernes 20 de junio de 2025. Llegamos al episodio número 785 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Quedamos a 215 episodios de llegar a la icónica cifra de 1000 episodios. Y en el día de hoy vamos a ver la primera parte de quiénes fueron los terroristas Calvo Campo, ambos hermanos, integrantes del EPL, y como si fuera en una narcodictadura cubana o nicaragüense o al estilo de Kim Il-sung en Corea del Norte, de una vez se apropiaron de la dirección de esa agrupación narcoterrorista como si fueran los dueños, eran los cabecillas, parecía una cuadrilla de bandidos grande dirigida por una familia, con distintos alias, pero eran los mismos, hasta la hermana estaba metida ahí. Hoy hablaremos en forma específica de Oscar William, que fue el más visible de los tres, el más locuaz y uno de los criminales con mayor prontuario en Colombia y con mayor habilidad para mentir en las mesas de conversaciones con los gobiernos que estuvo tratando de engañar al país y llevarlo al comunismo extremo. Entremos en materia. ¿Quién fue el narcoterrorista Oscar William Calvo del EPL y cuál su trasiego criminal? Oscar William Calvo fue un terrorista que duró 9 años con sus hermanos y le recibió la dirección del EPL el otro hermano. Duró 9 años, entre 1976 y 1985, dirigiendo todos los actos criminales que cometió esa pandilla delictiva en todo el país. Llama la atención que cuando fue nombrado cabecilla nacional del EPL apenas contaba con 23 años de edad, pero
antes de esos, de cumplir los 23 años, ya tenía un prontuario como el del Mono Jojoy. Desde niño había sido un criminal. Y los 9 años que estuvo dirigiendo el EPL, es el responsable de atroces acciones de secuestros, ataques a poblados, actos terroristas contra la infraestructura, atracos a mano armada, violación de menores, reclutamiento, ideologización comunista de muchos personajes, extorsiones a las alcaldías. Mejor dicho, parece que el Código Penal colombiano le quedó pequeñito a este antisocial. Y estuvo, o fue muy visible, durante los 3 primeros años del eh, engañoso proceso de paz con el débil gobierno de Belisario Betancur. En 1985 fue asesinado aquí en las calles de Bogotá. Lo más fácil fue echarle la culpa a los servicios de seguridad del Estado, pero tenía muchos pecados, tenía problemas internos allá con las cuadrillas por manejos oscuros de dineros, como todo vampón, como todo bandido. Tenía problemas con otros grupos terroristas como las FARC y el M-19, a quienes les estaba haciendo sombra. Y también es probable que dentro de la misma familia, porque era una familia de delincuentes. Entonces, se comenzó a conocer sus antecedentes. Fue un sujeto que desde sus primeros años se vinculó al EPL como miembro de los sindicatos en el municipio de Pereira, en el norte del Valle, aquí en Bogotá, en Santander y Boyacá, donde lo iba moviendo el Partido Comunista Marxista-Leninista. Allá llegaba a formar células guerrilleras dentro de los sindicatos. También estuvo infiltrado en los sindicatos de la caña en el Valle del Cauca, porque el EPL tenía muy claro que su epicentro, su eje de gravedad, tenían que ser los sindicatos de donde saliera la revolución obrera. Era un sujeto de tendencia marxista, leninista, maoísta, o sea, la línea china. Y es en parte en la historia del EPL uno de los responsables de las 14 escisiones que tuvo ese grupo narcoterrorista, porque sus políticas internas y la misma dinámica con que se gestó y se desarrolló ese grupo criminal así lo fue demostrando. Entonces, cuando una de las tantas decisiones que tuvo el EPL, que se llamó Movimiento Unidad Democrática Revolucionaria, ahí él estaba, ese bandido. Luego creó la Juventud Revolucionaria de Colombia como parte de otra decisión del EPL, y al mismo tiempo era el presidente del Partido Comunista Marxista-Leninista, que ya lo sabemos por episodios anteriores, no participaba en política, sino era directamente con la acción terrorista. Luego, cuando hubo problemas con la muerte del terrorista Pedro León Arboleda en Cali, que era el jefe principal, fue nombrado jefe nacional del EPL, y ahí fundó otro grupo, otra decisión que llamó los MLs. Y en 1984, con el hermano que le decían Ernesto Rojas, firmó los acuerdos de cese al diálogo, de cese al fuego y diálogo nacional con el desgobierno de Belisario Betancur, en un espectáculo circense que hicieron en Medellín, y cuando reunieron varias agrupaciones terroristas en distintas ciudades de Antioquia, y los bandidos en unos campamentos recibiendo de todos los beneficios del Estado colombiano: salud, medicinas, alimentación, protección. Y este delincuente viajaba por todo el país invitando al terrorismo y a destruir a Colombia con los bandidos del M-19. Pero en medio de todo ese enredo hubo muchos altibajos. El M-19 se retiró de los diálogos y el EPL le siguió el ejemplo. Y cuando se han acordado unas cosas o unos asuntos en la conducción del proceso de paz que estaba haciendo con Belisario Betancur, salió y le puso una talanquera a todo lo que se hablaba, y dijo que se podía seguir hablando sí o sí se hacía una constituyente en Colombia. Si no había constituyente, el EPL no negociaría en nada. Y eso lo hacía en contubernio con el M-19 y con las FARC.
Eh, Estando en esas conversaciones y teniendo todas las garantías del gobierno, estos bandidos fueron y asaltaron el municipio de Urrao. Y la respuesta del país fue muy fuerte. Ya veremos que hasta la destitución de Betancourt pidió el propio Procurador General de la Nación por falta de carácter y por traicionar a Colombia. Pero Belisario Betancourt era laxo, débil y además politiquero como Petro y como Santos, y se hizo el de la vista gorda, aprovechó la situación de la, del deshielo del Nevado del Ruiz y de la tragedia del Palacio de Justicia para decir que no, que se seguían las conversaciones con estos bandidos. Entonces, ahí sucedió en ese periodo, los días posteriores a la caótica situación que vivía Colombia por el deshielo del Nevado del Ruiz y el asalto al Palacio de Justicia, que este bandido andaba como Pedro por su casa, vivía aquí en Bogotá, en apartamento pago por el Estado en el centro de la ciudad, y estando una noche en una farmacia en la calle 42 con carrera 13, llegaron unos pistoleros y lo asesinaron en compañía de otros dos terroristas que estaban con él, y desafortunadamente una señora que vivía en el sector y había ido a la farmacia a comprar algún medicamento y también murió esa señora. Eh, Cuando cayó, eliminado por sus propios compinches, este bandido tenía apenas 32 años de edad. Entonces, si hoy viviera, debería ser el ministro de Defensa de Petro. Adelante, mi coronel. ¿Qué rasgos podríamos destacar acerca de la audacia del narcoterrorista Oscar William Calvo durante las erráticas conversaciones de paz del cuestionado mandato de Belisario Betancourt? Bueno, por allá en 1984, después de que Belisario ya se les había arrodillado, porque eso lo hicieron todos los grupos narcoterroristas como un acuerdo de presionarlo primero para que hiciera efectiva la amnistía y el indulto, y ya logrado ese hecho, sí hablaron de que se iban a desmovilizar. Y de un momento a otro el EPL se desapareció del escenario, pues los cabecillas, porque el grupo terrorista siguió delinquiendo. Cuando aparecieron unos periodistas autosecuestrados, ahí alcanzamos a ver la foto un poco borrosa en algún sitio de Bogotá, un apartamento con todas las de la ley. Oscar William Calvo sentado al fondo con corbata, con un bigote y unas gafas, imitando a Daniel Ortega. Quería parecerse, quería ser el fenotipo de Daniel Ortega aquí en Colombia, con la bandera que estaban prometiendo vencer y no sé qué más cosas del EPL. Y él sentado en el centro de la mesa, muy bien organizada, con manteles, etcétera, para informarle al país cuáles eran las condiciones en las cuales los bandidos del EPL negociarían, obviamente ya garantizando que tuvieran amnistía e indulto. Y les leyó 5 puntos, 5 o 6 puntos, entre los cuales decía que debía haber una tregua multilateral, es decir, del gobierno con todos los grupos criminales, y que los grupos criminales interpretarían esa tregua era como lo que ellos consideraran que deberían parar de sus acciones, no todas. Imagínense ustedes eso. Mientras se determinaban las condiciones políticas para ahí sí comenzar a negociar en serio. O sea, dilatemos esto y hagamos crimen y todo, pero el gobierno está de acuerdo que sea así, porque si no, no hay paz. O sea, que no es nada nuevo esa metodología y ha sido el argumento utilizado por estos delincuentes. Segundo, que realizar, y ahí es donde está el veneno, un amplio debate político nacional. Aquí en Fundel, que hemos estudiado tanto lo que es la política nacional, analicemos más a fondo qué es un amplio debate político nacional. Pues es todo y no es nada. O sea que ahí podemos divagar eternamente, pero estamos tratando de encontrar puntos de acuerdo para llegar a un término concreto de la paz, y eso nos pueden ir 50 años ahí, pero estamos tratando en forma amplia un debate sobre la paz. Imagínense ustedes, plenas garantías para el derecho
para el ejercicio de las libertades políticas. Pero es que para los terroristas y para los comunistas en general, las plenas garantías para ellos es que los dejen delinquir, que los dejen hacer toda la política que quieran y que el Estado les ponga 1000 escoltas y les financie todas las actividades legales e ilegales que hagan, porque es que tienen que tener garantías para hacer política. Otra venenosa, dice que investigación de las organizaciones paramilitares y castigo para los responsables, pero nunca dicen investigación para los crímenes que cometió la guerrilla. Entonces, nadie se opone que a esos delincuentes que llaman paramilitares se vayan para la cárcel igual que ellos, pero es que tampoco reconocen ahí que la mayoría de los miembros de los grupos paramilitares, como lo llamaban ellos, eran miembros del EPL y del ELN y de las FARC, que lo único que cambiaron fue de bando y ahora delinquían porque les pagaban, pero hacían lo mismo que hacían cuando eran guerrilleros de esos grupos y ahora que estaban en una agrupación criminal que les pagaba, seguían cometiendo los mismos delitos. Pero según él, igual que todos los bandidos en Colombia y que Petro, y todo, hay que investigar a los paramilitares, pero a los demás bandidos no. Y otro punto bien venenoso y espinoso es que cese de la militarización de la vida civil y represión a las luchas populares, que es más o menos lo que dice el señor Petro, que el ejército asesina mientras los bandidos de la primera línea no destruyen el país sino hacen protesta social. Entonces, como vemos, los puntos eran muy complejos y lo que exigían del cese de la militarización, además de eso, era que no hubiera ejército nacional en ninguna de las zonas donde hacían presencia las guerrillas, o sea, en todo el país, sino que se acabaran las operaciones, que los militares se fueran para los cuarteles, que redujeran el pie de fuerza y a los soldados los pusieran más bien a pintar paredes y a salir a cuidar bosques, mientras los bandidos tuvieran todo el campo de acción. A, a esa rueda de prensa, como describieron en algún lugar de Bogotá, estuvieron disque invitados y presentes José Domingo Bernal de Caracol, Álvaro Almanza del Siglo, Liliana Toro del País de España y el terrorista Oscar William Calvo del EPL. Ahí los vemos en la foto y tienen el descaro y el cinismo y jamás la justicia colombiana los investigó por la complicidad con este delincuente y tampoco se dijo exactamente dónde han estado, ni nadie los conminó a que hablaran cuáles eran las casas de contacto que tenían los bandidos. Y ese documento lo firmaba el terrorista Francisco Caraballo, que ya andaba en conversaciones con las FARC, el hermano de este delincuente de Oscar William Calvo, que se hacía llamar Ernesto Rojas, y él, pero únicamente estuvo presente él dentro de esa conversación. Y el señor Betancourt recibió eso como un gran avance, pues claro, estaba tan desprestigiado y el país lo cuestionaba tanto por su falta de gobierno y de carácter, que cualquier cosa que le sirviera de salvavidas para él era una maravilla y ahí lo tenemos. Adelante. ¿Qué incidencia tuvo el narcoterrorista Oscar William Calvo en la declaración conjunta del EPL y las FARC en agosto de 1984 acerca del etéreo proceso de paz de la administración Betancourt? Después de este show publicitario, entonces vino la segunda parte del montaje con una dosis de propaganda y de Mi coronel Puñal.
Aquí recuperando la señal porque hubo un sobresalto de electricidad y se bloqueó. ¿Me escucha, mi coronel? Ahora sí, mi coronel, por favor, colóqueme la calidad para que no quita que eso. Sí, sí, señor. Sí, es que hubo un sobresalto aquí de energía y me quedé hablando solo. Sí. Bueno, vamos a colocar nuevamente la ayuda. Qué cosa. Repito esta última pregunta. Sí, toca repetirle esa parte, esa pregunta Me y la avisa. Listo, mi coronel. ¿Qué incidencia tuvo el narcoterrorista Oscar William Calvo en la declaración conjunta del EPL y las FARC en agosto de 1984 acerca del etéreo proceso de paz de la administración Betancourt? Este terrorista tuvo mucha incidencia en la manipulación, ya no solo del EPL, sino de todos los grupos criminales al desgobierno de Betancourt, aprovechando la debilidad de carácter que demostró en el momento que les concedió la amnistía y el indulto, con la complicidad de un Congreso corrupto como lo ha sido siempre, porque en mayo del 84, ya lo dijimos, se ha firmado el acuerdo entre las FARC y el del gobierno Betancourt, el acuerdo entre las FARC y entre el EPL y el del gobierno Betancourt, y el acuerdo entre el M-19 y el del gobierno Betancourt por aparte. Pero ellos actuaban en conjunto, planeaban sus actos criminales en conjunto, y la estrategia de engatusar a los colombianos en conjunto. Inclusive ahí estaban a la sombra el ELN, que decía que no quería ninguna negociación, y el Autodefensa Obrera, que ha sido otro grupo terrorista que había surgido de las escisiones del EPL, pero ese era con línea trotskista. Entonces, después del show de la famosa rueda de prensa en algún lugar de Bogotá, como decían los cómplices periodistas que le ayudaron al show, apareció un documento firmado por los terroristas de las FARC y el EPL. Los demás grupos no firmaron. Pero en ese documento decían que ellos estaban de acuerdo con toda la lucha de los demás grupos criminales, y los mencionaban, el Quintín Lame, el PRT, etcétera, y cuestionaban una cantidad de hechos de los que han ocurrido en medio de todo ese proceso. Verbi Gracia, la muerte del terrorista Carlos Toledo Plata, el M-19, lo que ellos consideraban de su visión de cómo estaba funcionando el Estado colombiano, con concepción autoritaria, militarista, fascista, eh, con base en una constitución que según ellos para lo único que les servía era para quitarle la soberanía al pueblo y darle fuerza al bipartidismo que era el dueño del país, que ellos tenían un plan concreto para hacer una reforma laboral que iba a transformar la real libertad sindical sin injerencia del Estado, que tenían una reforma fiscal que necesitaba el país para transformarse en un paraíso comunista, que era necesario redistribuir el presupuesto nacional y quitarle todo el presupuesto a las fuerzas militares y dejárselo a los obreros y a ellos, y repartirlo en las regiones, así como dice Petro, que hasta Petro propone que las juntas de acción comunal son las que manejen el Internet, que la deuda externa no tenía Colombia por qué pagarla, que lo que había era que congelarla, y que
había que suspender las amortizaciones y que ya eso era problema de los que le han prestado, de los capitalistas a Colombia, o sea, lo mismo que quiso hacer la Kirchner en Argentina, que tenían un proyecto concreto de reformas a las sistema urbano del país, al sistema de las universidades, que y convocaban a todas las organizaciones terroristas y a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y populares y a todas las personas demócratas y progresistas para que formaran un solo partido político que apoyara a los terroristas, que en ningún momento los terroristas iban a entregar las armas, sino que se trataba era de una garantía para controlar que el Estado les cumpliera. Y lo firmaban Tiro Fijo, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Alfonso Cano, Francisco Caraballo, los hermanos Calvo y otra manada de bandidos de los dos grupos terroristas con los cuales se presionaba al partido. Pero no, no solo de eso, sino que además las FARC por aparte le agregaron un adendo y era que les tenían que garantizar un espacio permanente de reunión entre los cabecillas garantizado y cuidado por el Estado colombiano para que no les fuera a pasar nada, que periódicamente ellos estarían enviándole comunicados, entre comillas, disque oficiales de las FARC y el EPL al país, que había que el Estado permitirles que hicieran intercambios políticos y militares entre todos los grupos terroristas. Y además el M-19 también eh, salió que lo que necesitaba Colombia para resolver el problema era un gran diálogo nacional, que es lo que dice el terrorista que tenemos en este momento en la presidencia, que había que hacer una reapertura de la Universidad Nacional, no solamente la reapertura de clases porque estaban suspendidas por todos los actos terroristas que hacía la guerrilla urbana, sino una reapertura estructural de todo lo que allí funcionaba y que había que meter un gran diálogo universitario para que desde la universidad se apoyara la insurgencia, ya que ellos eran los que tenían la solución. Como uno ve, muchas de estas cosas criminales es lo que quiere hacer el señor Petro, lo está haciendo. Y a todo el mundo se le olvida, y aquí está escrito, miércoles 22 de agosto de 1984, hace 41 años. Y estos bandidos son como los dinosaurios pegados al pasado y no cambian su mentalidad de destruir a Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la realidad de la conducta criminal del EPL en diferentes regiones del país donde delinquían sus cuadrillas pese a que supuestamente estaban en proceso de paz con el gobierno Belisario Betancourt? Lo hemos repetido y lo hemos dicho varias veces aquí. Si no, el principal es uno de los principales responsables de que Colombia haya llegado a esta desgracia de tener a terroristas de senadores y a otro de ellos en el Palacio de Nariño. Porque la debilidad de carácter y la irresponsabilidad de Belisario Betancourt es ilimitada. En medio de esas conversaciones que tenía con el EPL y con las FARC, hubo muchos altibajos y muchas crisis. Y una de ellas es que estos zampones del EPL dijeron que ellos liberaban a 5 secuestrados que tenían y que eran los únicos y que fuera de eso no les habían cobrado un solo peso, pero que todo en nombre de la paz. Y uno se pregunta, y este bandido estando ahí públicamente que lo podían capturar, ¿por qué el Estado colombiano no rompía de una vez? Porque han seguido secuestrando y lo pasaba detenido, si lo tenía a la mano. No, al contrario, el bandido se movía con escoltas, entraba al Palacio de Nariño, iba al Congreso, daba rueda de prensa, tenía oficina y todo pago por los colombianos. Entonces un día dijo que ellos iban a liberar a unos y que no le habían cobrado, imagínense ustedes eso, reconociendo públicamente un delito de privación de la libertad de personas y extorsión al mismo tiempo. Lo reconocía públicamente, pero no pasaba nada. Pero que esta vez iban a ser buenas personas y no iban a cobrar y soltaron los 5, lo cual desde luego pues se sobreentiende que era una farsa, un engaño en todos los sentidos y Belisario Betancourt sí aguantó eso. Por eso decimos que el sujeto es de lo peor que ha pasado por la presidencia de la República.
Mi de fue, coronel, ¿cuál fue la diciente petición de los dirigentes conservadores antioqueños al gobierno Betancur en contraste con la mentirosa afirmación del narcoterrorista Oscar William Calvo acerca de la supuesta liberación de todos los secuestrados en poder del EPL? pues que en una visita que hicieron funcionarios oficiales a Medellín, los dirigentes conservadores de Antioquia, reunidos en grupo, eh, especialmente una estructura del Partido Conservador allá en Antioquia que se llamaba en ese momento el Consejo Ideológico del Partido Conservador, elaboró un extenso documento en el que analizaba lo que había ocurrido desde el día que se firmó ese inicio del proceso de paz en Uribe Meta entre el desgobierno de Betancur y los bandidos de las FARC, y al mismo tiempo que se firmaron en otras partes los ceses al fuego con el M-19 y el EPL. Y le hacían todo un análisis y una descripción de los errores cometidos, que eran una catarata de errores, no solo los que hemos mencionado hoy, y todo legitimando bandidos, pero se enfocaron al final y en lo que más le pusieron énfasis fue en que estos bandidos acababan de decir que no han secuestrado más, que no tenían a nadie secuestrado, y la verdad era otra. Con nombres propios relacionaron personas que seguían secuestradas desde agosto del 83 y ya estamos hablando casi de comienzos del 85 en Urabá, otro en septiembre, otro en 2 en septiembre y otras personas en la zona de limítrofe de Antioquia y Córdoba, todos secuestrados por el EPL. Y al mismo tiempo mencionaban a otras personas de distintas regiones de Antioquia y del propio Medellín que han sido secuestrados por bandidos de las FARC. Y del ELN los mencionaban también, pero aceptaban que o reconocían que ese grupo terrorista no estaba en conversaciones con el gobierno nacional, por ende a esos el gobierno tenía que seguirles arreciando la ofensiva, pero que contra estos bandidos de las FARC y el EPL le pusiera seriedad, porque ellos sentados en Casa Verde, con oficinas en Bogotá, con protección de escoltas, con apartamentos pagos por el erario colombiano, y los delincuentes secuestrando, entonces que fuera serio el señor Betancourt y dijera si era que él estaba del lado de los bandidos o estaba del lado de Colombia. Inclusive relacionaban el secuestro de un niño de 12 años, 13 años, que se perdió en Medellín y lo tenía las FARC, pero no había acción del gobierno. Naturalmente que el señor de Rux, en su supuesto informe de la verdad, para nada menciona estas estratagemas de los bandidos, ni la crítica fuerte que le hizo el Partido Conservador al presidente Betancourt, que era del Partido Conservador. Lo único que les faltaba era pedir que le pagáramos la alimentación de los que secuestraban. Mi Exactamente. coronel, ¿cómo hacía demagogia y politiquería con el tema de la paz el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez? Había un sujeto que pasó por la Procuraduría que para hablar barbacha, Roy Barreras y Benedetti juntos le quedaban a los tobillos. Era un sujeto de nombre Carlos Jiménez Gómez que estaba convencido que él saldría de ahí de la Procuraduría y el Partido Liberal lo pondría de candidato presidencial. Hablaba hasta por los codos, hablaba de todo y de nada. No había un solo hecho que se sucediera en el país en que él no metiera la cucharada, pero jamás su acción como procurador se veía efectiva en acciones concretas. Entonces, por ahí hubo algunos de los tantos problemas y enredos jurídicos que hay en Colombia, que eso está siempre a la orden del día, y nombraron a un procurador ad hoc porque en la Cámara de Representantes hubo un debate sobre el juzgamiento de unas actuaciones que hubo, unas conversaciones con bandidos del narcotráfico en Panamá, y la Cámara de Representantes, que tenía el poder prevalente en ese momento, nombró un procurador ad hoc y lo hizo al lado. ¿Quién dijo miedo? Este sujeto salió a hablar hasta por los codos, dio declaraciones de prensa, convocó que el titular era él, que Belisario Betancur y la comisión
y acusaciones estaban violando la ley y que Belisario violaba la Constitución reunido con bandidos. O sea, se parecía como a Donald Trump. Un día cuestionaba una cosa y la criticaba, el otro decía, no, yo lo que estoy diciendo es lo contrario. Era un tipo más bien como cantinflesco, pero peligroso, de una lengua viperina. Entonces salió y dijo algo que era cierto, Belisario Betancur sí estaba violando la Constitución, pero eso no tenía que pasar semejante escándalo al procurador porque le han quitado la capacidad de investigar a unos en los cuales él tenía intereses, que era lo que decía la Cámara de Representantes. Y desde luego esto no pasó de ser un titular de primera página en el periódico y al día siguiente ya se estaba hablando de otras cosas que no le daban trascendencia a las payasadas del señor Carlos Jiménez Gómez. Eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rus, de cómo es que los miembros del propio Estado colombiano han facilitado que la guerrilla crezca de esa manera debido a la cantidad de incompetencias y de insensateces que cometen. ¿Cómo explicar al país y a la historia que a pesar de tan serios cuestionamientos, el señor Belisario Betancur inició la tregua con los narcoterroristas del EPL, las FARC y el M-19? Difícilmente poderle explicar al país que hubiera alguna razón lógica. Como usted ve, el ambiente estaba muy caldeado. Belisario Betancur se reunía a oscuras y en la sombra con los bandidos del narcotráfico y el M-19 en Panamá, en Madrid. Y Alfonso López Miquelsen, que es otro sujeto descompuesto, responsable de todos los daños que le han pasado a Colombia, también apareció reunido en Panamá con los narcos, con Pablo Escobar. Bueno, parece que tenían muchas similitudes, porque de resto no explica cómo se reunían. Eh, y el país navegando en un desorden tenaz, la guerrilla disque en paz y secuestrando, asaltando poblados, cometiendo actos terroristas y siempre con el cuento de que era el Estado el que había violado los acuerdos, pero que ahí estamos y Margarita Vidal a la cabeza de la Comisión de Paz, sentada en una máquina de escribir, frente a una máquina de escribir allá en los campamentos de las FARC, en el Meta, redactando oficios larguísimos y los bandidos le dictaban y corrija y arranque esa hoja y rehaga y el show y el viaje permanente de politiqueros de todas las pelambres al Uribe Meta a arrodillarse ante tiro fijo. Y en ese escenario, Belisario Betancur aceptó iniciar ya la tregua, dizque porque entraba en línea recta el proceso de paz, mientras el mismo día el propio Procurador General de la Nación lo acusaba de estar violando la Constitución y armaba un escándalo grandísimo porque le han puesto un procurador ad hoc. País como de opereta, mejor dicho, para una novela queda cortico tanto argumento. ¿Cuáles eran las publicitarias e histriónicas conductas del narcoterrorista Oscar William Calvo? Pues mi coronel, ahí lo vemos en la foto, este bandido hasta se colocaba las gafas grandes como Daniel Ortega, se peluqueaba parecido a él y quería ser como el Daniel Ortega colombiano, así como el terrorista Jesús Santrich siempre utilizó una pinta y unas gafas oscuras imitando ser un nuevo Jacobo Arenas. Este bandido quería hacer lo mismo, Oscar William Calvo. Era un sujeto arribista y oportunista, muy dado a ser figurón ante los medios, y los periodistas le daban la importancia, y era un delincuente, un asesino. Pues en medio de todos esos enredos, llegó el momento en que dijo, no, es que el presidente Betancourt no nos ha cumplido con nada y nosotros nos retiramos de la Comisión de Paz. Y entonces comenzó otra vez desde la clandestinidad a ordenar actos delictivos y ataques terroristas. Entonces, recién pasado lo de el escándalo del procurador, dejó transcurrir unos días y reapareció. Y dijo, bueno, yo ya vuelvo aquí a la mesa de conversaciones porque el EPL considera que la paz es algo superior. Pero llegamos de nuevo a la mesa de conversaciones con las siguientes imposiciones y trajo otra catilinaria de imposiciones y el señor Belisario Betancur le dijo que claro, claro, porque además tenía un poco de parlamentarios corruptos que ansiosos de que se desembolsaran recursos para el cuento de la paz
ellos fueran los que hicieran las contrataciones en las regiones. Entonces había, por ejemplo, una comisión dizque de diálogo en el Parlamento y le encabezaba un tal Germán Hoyos. Ese era el que más insistía en que había que negociar con este muchacho porque la paz se necesitaba para Colombia. Pero la paz para esos sujetos del Congreso era que se desembolsaran muchos recursos para obviamente ellos tener el control. Entonces Oscar William Calvo se dio el lujo de retirarse de la mesa, de volver, de tener cómplices en el Congreso y a un gobierno inepto y arrodillado como el de Belisario Betancur. Por eso insistimos que fue tenaz la incapacidad de Belisario y la audacia de estos bandidos para manipularlo. ¿Cuáles eran las publicitarias e histriónicas conductas del narcoterrorista Oscar William Calvo? Esas que acabamos de decir, que se dio el lujo de suspender las conversaciones, de regresar, de utilizar congresistas, de aprovecharse la debilidad de carácter de Belisario Betancur y el país seguía como si tal, el procurador señalando al presidente de incompetente, los conservadores de Antioquia regañando al presidente que era de su propio partido, las FARC secuestrando, asesinando, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, pero estábamos en paz. Entonces cabe una anécdota de los artilleros de la Fuerza Aérea, de los helicópteros que transportaban a los bandoleros del EPL desde las oscuras selvas del Chocó hacia los centros de concentración, donde Se le iban a fue hacer la las señal. conversaciones. Y cuando pasaron por encima Se de fue la Amagá, señal, pues, mi coronel. Ahí lo estamos escuchando. y cuando pasaron por Sigamos con la otra encima de... pregunta, mi coronel Arcón. Mi coronel, el que está afuera es mi coronel, porque ¿Me ahí estamos escucha, mi coronel? escuchando. Sí, sí, mi coronel González, sí. Termine la respuesta, mi coronel. Ah, y entonces cuando pasaron por encima de Medellín, una de esas guerrilleras dijo, aquí es donde voy a venir a gobernar dentro de 2 años. Entonces los artilleros se rieron más todavía, después de haberse reído cuando pasaron por Amagá. Muy bien. ¿Cómo describieron los medios de comunicación los confusos hechos que resultó muerto el narco? Se fue la señal. Deje la pregunta hecha, mi coronel. ¿Cómo describieron los medios de comunicación los confusos hechos en que resultó muerto el narcoterrorista Oscar William Calvo? Ok. No, mi coronel Villamarín salió. Sí, sí, estamos esperando que se reintegre. Ha sido que se le fue la energía otra vez. Sí, sí. Creo más bien, Está. no, mi coronel, yo creo que hay que hacer, cuando entre mi coronel hay que hacer la pregunta porque no sé. No se Sí, graba. sí, la repetimos. Sí, Está señor. muy complicado el internet. Sí, Está, está tenaz, oiga, se volvió a caer la señal. Entonces, Sí, 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 está terrible. mi coronel González, vamos a ver si toca usted no, desde el resumen de lo que estaba opinando los pilotos del helicóptero o sí, sí, desde ahí, mi desde coronel, entonces ahí. ya me conecto ahí para que mi coronel González nos haga el resumen porque se cayó la señal en ese momento. Correcto. Ya, Perfecto. entonces, ahí, ahora qué pasó, sí, hicimos lo contrario. No, esto es una locura. Hagámosle despacio. Adelante, mi coronel, ahora sí repite el caso. Ah, contaba la anécdota de que los helicópteros que recogían a los guerrilleros del EPL allá en las oscuras selvas del Chocó, después del municipio de Urrao, y lo llevaban a los centros de concentración donde se iban a hacer los diálogos, entonces tenían que pasar por la trayectoria de vuelo por Amagá y por Medellín. Y cuando pasaron por Amagá, pues los artilleros se acordaron de Belisario que los había puesto a cargar a esa gente que eran sus enemigos y a continuación que estaba muy próximo a la ciudad de Medellín. Entonces, una guerrillera les preguntó que por qué se reía. Y yo, no, pues por la historia de Belisario, pero ella se quedó mirando la ciudad y digo, es que además yo en 2 años aquí es donde voy a venir a gobernar y no sabía ni siquiera leer ni escribir, porque nunca había salido de la jungla. Ah, Entonces se rieron más todavía. Muy bien. ¿Cómo describieron, mi coronel, los medios de comunicación
los confusos hechos en que resultó muerto el narcoterrorista Oscar William Calvo? Pues este bandido, como ya sabemos, vivía aquí en Bogotá, tenía casa en la carrera 12, con calle 24, financiada por el Estado con escoltas, con protección oficial, y mientras tanto ordenaba todos los días destruir el país y salir a dar ruedas de prensa. Y era un sujeto de apenas 32 años de edad, pero tenía todo el poder para poner el país contra la pared, al mismo tiempo que Ernesto Samper le hacía el lanzamiento del libro Cese al fuego Jacobo Arenas, al mismo tiempo que Álvaro Leiva Durán era el estafete lanzar para arriba y para abajo, que Noemí Sanín, César Gaviria y todos los politiqueros de la época se peleaban los cupos en los helicópteros para ir los fines de semana a salir en la foto con Tiro Fijo y Jacobo Arenas. En ese mismo enredo, este delincuente iba y venía y andaba en Bogotá. Entonces, después de que regresó por dignidad, entre comillas, dizque a reanudar la paz, pues, si le aceptaban todas las proposiciones e imposiciones que obviamente le fueron aceptadas por Betancourt. Entonces andaba aquí en Bogotá para arriba y para abajo, como el dueño del poder. Donde llegaba era pues recibido y los periodistas estaban al acecho como si fuera un paparazzi o como si fuera el blanco de los paparazzi mejor. Le tomaban fotos y era el ilustrísimo Oscar William Calvo, el terrorista que tenía el país contra la pared, y ordenó el asalto al municipio de Urrao, y eso parece que ya llenó la copa de los mal llamados paramilitares. Lo siguieron aquí en Bogotá y entró una noche a una farmacia ubicada en la carrera 13 con calle 42, la farmacia de nombre Ultramar, en un sector más o menos semicéntrico de la capital. Claro que a esa hora, 7, 8 de la noche, ya comienza a quedarse sola esa zona. Entró a comprar unos medicamentos ahí acompañado de dos terroristas, y había una señora de nombre Nora Arcila Patiño, que vivía muy cerca y había ido a la farmacia también a comprar cosas, pero no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Y en ese momento entraron los sicarios con sus ametralladoras y dispararon contra todo lo que se moviera, y dieron de baja o asesinaron a 3 personas del EPL, a la señora Nora Sila y a un suboficial retirado del ejército que en ese momento entraba a la farmacia también a hacer una compra. Y también esa persona quedó herida ahí. Eh, en los hechos, pues inmediatamente la policía, los vecinos reaccionaron, pero ya los 3 bandidos habían sido eliminados, y como suele suceder en todos los crímenes en Colombia, después de una nueva y exhaustiva investigación, nunca se supo qué fue lo que pasó ahí, pero con todos los antecedentes que tenía este criminal se sobreentiende que tenía muchísimos enemigos, y con todo ese engaño que le estaba haciendo al país, tenía los ánimos crispados, y al parecer fueron los hermanos Castaño Gil los que ordenaron ese crimen, pero tampoco quedó claro en el expediente, y lo más fácil es echarle la culpa al ejército. Inmediatamente la UP salió de manera irresponsable a señalar al ejército de ese asesinato. ¿Qué editorializó el respecto del diario El Tiempo? Al respecto del diario El Tiempo. El periódico El Tiempo, como siempre sinuoso, politiquero, publicó Hizo. un editorial en el cual, o mediante el cual, jugaba a Dios y al diablo. Trajo a colación la muerte de Ricardo Lara Parada, de quien ya hablamos aquí, que era terrorista del ELN y había fundado otro grupo en el Magdalena Medio, y fue asesinado días antes eh, a escasos metros de su vivienda en Barranca Bermeja. Señaló también que en Colombia ocurrían muchos crímenes políticos, pero cuestionó por otro lado que el Partido Comunista fuera tan irresponsable, ya que el delincuente Gilberto Vieira, que era uno de los jefes del Partido Comunista, el principal jefe del Partido Comunista en Colombia, había dicho irresponsablemente que eso era un hecho de terrorismo estatal y que lo ha cometido el ejército. Y resulta que en los mismos días el Frente Ricardo Franco, de quien ya hemos hablado varias veces aquí,
encabezado por el hermano de Carroloco Pizarro y de José Fedor Rey, habían asesinado a 3 bandidos del Partido Comunista y las FARC, que eran la misma cosa en ese momento, y habían reconocido públicamente que eran ellos. Sin embargo, el señor Vieira había dicho que era el ejército, y a pesar de que los bandidos le demostraron, y ya la investigación penal lo demostró, ese bandido nunca se retractó. Antes de irse para el infierno a reunirse con Fidel Castro, jamás se retractó de haber dicho esa barbaridad. Y los bandidos de Ricardo Franco dijeron que ellos habían asesinado a esos sujetos del Partido Comunista porque eran delincuentes de las FARC que los perseguían. De igual manera, otros miembros del Partido Comunista le echaron la culpa al ejército y nunca se responsabilizó. Nunca hubo demostración de que ha sido el ejército el que ha cometido ese crimen, ni la policía tampoco. Y cuestionaron también que cómo era posible que el señor Oscar William Calvo tuviera casa, carro, beca y controles y protección del Estado y hablara tanta barbacha y que al mismo tiempo en Urrao, Antioquia, el EPL que él dirigía hubiera asaltado a la población y hubiera matado a 3 agentes. Entonces dejaban finalmente el interrogatorio si ese crimen de Oscar William Calvo y los otros 2 terroristas ha sido consecuencia de ese asalto a Urrao o era que ya había fuerzas oscuras que no querían que se firmara la paz o qué era lo que estaba pasando. Entonces, como vemos, un editorial muy ambivalente que pretendía ser muy analítico, pero que al final terminaba era como favoreciendo los intereses de los bandidos. ¿Qué sucedió en el cementerio de Medellín, donde se realizaba el sepelio del narcoterrorista Oscar William Calvo a finales de noviembre de 1985? Resulta que meses después de la muerte de este bandido, ya en mayo del 85, la tumba de este delincuente en Medellín, ya que fue trasladado allá por petición del Partido Comunista y de los bandidos que tenían todo su epicentro en los sindicatos de Antioquia, los del EPL, para montarle como una especie de santuario y convertirlo en un héroe, en un mito popular. Entonces, había la información que llegaban permanentemente a hacerle honores y actos públicos y convocaban gente de todos los sitios y obreros y la información le llegó a las fuerzas de seguridad. Entonces hicieron una aproximación táctica con el fin de capturar a esos bandidos ya que estaban en proceso de paz, porque luego de la muerte de este bandido los demás siguieron con el cuento de la paz y Belisario Betancur arrodillado ante ellos. Y en el cementerio Campos de Paz llegaron sorpresivamente el ejército a capturar los bandidos que estaban armados arengando y se armó un tiroteo en pleno cementerio. Esto parece película. Y ahí en el cementerio pues hubo 2 muertos y 5 heridos como consecuencia de eso, de esa situación. Y los bandidos, los 2 muertos pues eran bandidos del EPL que se enfrentaron a tiros con el ejército. Los heridos pues fueron entre delincuentes y las personas que estaban allí convocadas o por simpatía con el grupo o por novelería, pero ahí ocurrieron esos hechos. Es otro episodio de los tantos hechos de esta violencia que parece no tener fin, que nadie lo recuerda ya, pero que aquí lo estamos poniendo sobre el tapete porque tenemos el recorte de prensa y la historia como ocurrió. Entonces, ¿qué sugirió a los colombianos la Comisión de Paz de la administración Betancourt debido a los persistentes actos de violencia? Pues que en medio de los actos histriónicos el procurador renunció. El tal Jiménez Gómez renunció a seguir en la Comisión de Paz o asesorando a la Comisión de Paz y a ser procurador. Eh, Ocurrió la muerte de este bandido Oscar William Calvo. Eh, Alberto Rojas, que era el comunista, el miembro de las FARC dentro del Partido Comunista, eh, dijo que los objetivos eran políticos y que el propósito era desesperar a los grupos alzados en armas para que se retiraran del proceso. Luego dijo que toda la culpa la tenían los grupos paramilitares que andaban en contubernio con el gobierno porque las guerrillas eran unas santas palomas.
y la Unión Patriótica elaboró unos comunicados violentos, virulentos, desafiantes, exigiendo vías de reconciliación y le atribuyó directamente el asesinato del terrorista Oscar William Calvo a unos grupos paramilitares que venían disque hostigando a las fuerzas revolucionarias en todo el país. O sea, estos bandidos querían hacer lo que se les diera la gana y que nadie les dijera nada. Y si había una operación militar, inmediatamente era que el ejército y los paramilitares los estaban persiguiendo para que no hubiera paz. Y para ellos haber paz era que los dejaran secuestrar, robar, matar, etcétera. Entonces, finalmente, después de que hablaron todos esos bandidos, porque eso había de todo, eh, varios de los miembros de la Comisión de Paz renunciaron y se reestructuró esa comisión, aparecieron otros y desde luego, eh, cuando ya la situación estaba tan enredada, tenían que darle una aparente parte de tranquilidad al país y lo único que se les ocurrió decir era que vamos a recomponer todo esto y pedimos al país actuar con cabeza fría. Bla, bla, bla. Sigamos. Con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los bandoleros que desataron las oleadas de violencia tripartidista contra los colombianos en la década de 1960, especialmente la barbarie causada por el EPL. Presentamos juntos un minuto de silencio. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos? Es imposible que tenga algún futuro ese esperpento de paz del señor Petro, porque los hechos que estamos viendo aquí nos demuestran que para los comunistas armados y desarmados no hay nada distinto ni nada que sacie su voraz apetito a que les entreguen absolutamente todo y que les permitan depredar y volver a depredar porque tienen una insaciable ambición de acabar con todo lo que existe. La demostración de lo que ocurrió con este terrorista Oscar William Calvo es patética. Le dieron todo lo que pedía, escoltas, vida normal, y apenas tenía 32 años de edad, o sea que no tenía ni siquiera una madurez política clara, pero su ambición comunista y su mentalidad de depredadora era tenaz. Si a los 32 años un sujeto como este pensaba así y depredaba el país, ¿qué podemos esperar de Petro, que tiene el doble, 64, y ha estado toda su vida en lo mismo? ¿Qué podemos esperar de Timochenko, que tiene ya casi 70 y no va y desde que tenía 16 años ha estado delinquiendo? ¿Qué podemos esperar de Pastor Alape, que prácticamente nació en la guerrilla? Entonces,
¿Qué paz le podemos creer al país, por ejemplo, con el ELN, que aún sus fundadores están ahí en la dirección de este grupo criminal y cuentan con la connivencia de la narcodictadura cubana y la falta de carácter de todos los gobiernos, inclusive el de Petro? Por eso cuando se sienten allí, si no hay personas que conozcan todo este entramado que estamos describiendo aquí, que tengan un plan concreto y unos objetivos a favor del país, pues van a ser presa o presas de la manipulación de los bandidos y seguiremos eternamente en este enredo. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. ¿Se volvió ahí la señal? Hoy está ya. ¿A Mi quién le coronel corresponde? González. A mi coronel González. ¿Mi coronel González nos escucha o ya que le cayó la señal a él? Creo que ya recobró. Ahora sí. Bueno, Mi Adelante, por favor, comentario mi para el coronel. día de hoy. El grupo terrorista EPL fue una aventura fugaz del comunismo mundial contra el pueblo colombiano a través de su partido político. Habiendo sido entrenado y apoyado por el comunismo maoísta, se dedicó a cometer múltiples crímenes donde muchos colombianos inocentes fueron víctimas de sus acciones criminales. También causó la muerte a muchos de sus propios partidarios, acusándolos de traición. Además, se enfrentó a otros grupos terroristas, como los de las FARC y el ELN, en disputa por las regiones donde cometían sus actos terroristas. Para ello, recurrió a la destrucción de poblados, comisión sistemática del secuestro y el chantaje en varias regiones del país. También incursionó en la minería ilegal y el narcotráfico para financiarse. Su principal cabecilla, Oscar William Calvo, junto a sus hermanos, cuando comenzaron a descubrir que su proyecto de destruir el gobierno nacional era totalmente inútil por la vía de las armas, recurrieron a la figura de acogerse a la oferta de perdón de sus crímenes. Pero como habían cometido muchos atropellos y generado bastantes enemigos, fueron víctimas de despiadadas venganzas. De esa forma quedó demostrado que el camino de la violencia y la barbarie no es la forma correcta para implantar ideas políticas que supuestamente pueden conducir a una mejor forma de vida dentro de los pueblos. Fue un triste final, dentro de otros casos similares que históricamente han dejado una lección para las nuevas generaciones y errores que no debemos repetir. Muchas gracias, mi coronel. bueno, mi coronel, muchas gracias. Exactamente. Errores que no debemos repetir, un trasiego que lo hemos descrito muy ampliamente hoy. Creemos que a pesar de las pequeñas fallas que tuvimos ahí con el Internet, nos quedó muy claro quién fue Oscar William Calvo, el daño que le hizo al país, pero más que él, el daño que Belisario Betancur, con su falta de carácter y sus marrullas politiqueras, le causó a Colombia por estar buscando un premio Nobel de Paz. Santos lo logró entregando, arrodillándose a otro grupo de bandidos, y Petro todavía sueña que entregándole el país a todos los grupos delincuenciales de los cuales él hizo parte, le van a dar premio Nobel de Paz y lo van a reelegir. Es una total desgracia para Colombia, la clase política principal responsable de esta realidad, por acción, por omisión, por causa y consecuencia. En la tarde y noche de hoy tendremos un análisis de lo que fueron los días difíciles del 19 de abril de 1970 y los dos subsiguientes con el historiador Eduardo Patiño, y continuamos empeñados en la tarea de formar estadistas con visión de estrategas. El próximo lunes, festivo, no habrá actividades académicas, pero el martes retornaremos con toda la actividad de la memoria histórica y de la formación de estadistas estrategas. Un buen día para todos y que Dios siga iluminando y acompañando a toda Colombia y a todos nosotros. Gracias, feliz día para todos. Feliz día para todos. Buen día, mi coronel, mis coroneles. Muchas gracias a todos por